¿Sabías que muchos rituales y prácticas que las iglesias realizan hoy en día en realidad se originaron en la brujería y en ceremonias paganas que existían miles de años antes del cristianismo? Muchas de estas tradiciones fueron adoptadas a lo largo de la historia e incorporadas al culto cristiano, pero sus raíces se remontan a antiguas prácticas espirituales que podrían sorprenderte. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. En este video, vamos a descubrir 3 prácticas impactantes dentro de la iglesia que tienen orígenes históricos en tradiciones paganas y ocultas. Algunas implican rituales repetitivos que se usaban para alterar la conciencia y comunicarse con espíritus. Otras incluyen la veneración de objetos y de personas fallecidas, reflejando antiguas formas de nigromancia. Y una más involucra el uso de símbolos y amuletos que originalmente fueron diseñados como encantos de protección mágica. Es importante conocer estos orígenes históricos para entender cómo se desarrollaron distintas tradiciones a lo largo de los siglos y cómo fueron incorporadas al cristianismo. Y asegúrate de quedarte hasta el final, porque la última práctica que analizaremos tiene orígenes históricos que quizás sean los más sorprendentes de todos. Involucra objetos que millones de cristianos usan a diario sin darse cuenta de que provienen de antiguos rituales mágicos de protección. Antes de comenzar, quiero que hagas 3 cosas. Primero, dale me gusta si valoras aprender sobre los orígenes históricos de las tradiciones cristianas. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte contenido sobre el desarrollo histórico de las prácticas religiosas. Tercero, comparte este video con alguien a quien le puedan fascinar estas conexiones históricas. Y por último, comenta abajo desde qué país estás viendo esto. Me encanta ver nuestra comunidad global. Ahora comencemos con la práctica de rezar con el rosario, una costumbre cuyos orígenes históricos podrían sorprenderte por completo. Rezar con cuentas del rosario parece una forma devota de oración. Pero esta práctica proviene directamente de antiguas técnicas de meditación ocultista utilizadas por místicos hindúes, monjes budistas y hechiceros paganos durante miles de años antes de que existiera el cristianismo. Estos practicantes usaban cuentas de oración para entrar en estados alterados de conciencia, repetir encantamientos mágicos y comunicarse con guías espirituales mediante la meditación de mantras repetitivos. La Iglesia Católica adoptó esta técnica exacta del misticismo oriental, simplemente reemplazando los mantras paganos por oraciones de sonido cristiano, pero manteniendo la misma metodología ocultista. La gran señal de alerta es que Jesús advirtió explícitamente contra este tipo de oración en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su mucho hablar serán oídos. Sin embargo, millones de cristianos hoy practican esta forma prohibida de oración repetitiva, creyendo que los acerca más a Dios. Lo que hace que el rezo del rosario sea particularmente peligroso es cómo evita el pensamiento racional y la meditación bíblica, creando un estado hipnótico que abre a los creyentes al engaño espiritual y a experiencias sobrenaturales falsas. La práctica consiste en repetir las mismas oraciones cientos de veces mientras se cuentan las cuentas, lo cual, según la neurociencia, produce estados cerebrales alterados idénticos a los que se alcanzan mediante meditación ocultista o experiencias espirituales inducidas por drogas. Esta técnica repetitiva nunca fue enseñada por Jesús ni por los apóstoles, quienes enfatizaban la comprensión, la fe y la comunicación genuina con Dios en lugar de la repetición sin sentido. La Biblia nos ordena orar con entendimiento en 1 Corintios 14:15, que, pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. La oración con el rosario evita deliberadamente el uso de la mente, haciendo que los practicantes sean vulnerables a recibir mensajes y experiencias provenientes de fuentes demoníacas que se disfrazan de revelaciones divinas. El aspecto más preocupante del rezo del rosario es cómo transforma las propias cuentas en objetos mágicos que los creyentes piensan que contienen poder espiritual, reflejando exactamente cómo los antiguos paganos usaban amuletos y talismanes en sus prácticas de hechicería. Muchos practicantes desarrollan dependencias supersticiosas hacia sus rosarios, sintiéndose espiritualmente vulnerables sin ellos y creyendo que las cuentas físicas mejoran sus oraciones o los protegen del mal. Esto crea una mentalidad basada en obras, donde el poder espiritual depende de poseer y manipular objetos sagrados, en lugar de una fe sencilla en Cristo únicamente. La práctica enseña que las oraciones se vuelven más efectivas cuando se combinan con el conteo ritual de cuentas, lo que contradice la enseñanza bíblica de que Dios escucha nuestras oraciones por la fe, no por accesorios religiosos. Como declaró Jesús en Mateo 6:8, no seáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Quizás lo más alarmante es cómo el rezo del rosario viola el principio bíblico de orar directamente a Dios a través de Cristo únicamente, alentando en cambio a los creyentes a pedir repetidamente la intercesión de María y de santos fallecidos, lo cual es una forma de nigromancia disfrazada de devoción cristiana. Esta práctica transforma la oración, que debería ser una comunicación sencilla basada en la fe, en un ritual complejo que requiere objetos especiales, fórmulas memorizadas e intermediarios espirituales, exactamente igual que las antiguas ruedas de oración paganas y las técnicas de encantamiento mágico. El rosario condiciona a los cristianos a aceptar prácticas espirituales repetitivas y sin sentido que contradicen todo lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la oración, la adoración y el discernimiento espiritual. Como dice claramente 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero si pensabas que las cuentas del rosario eran preocupantes, espera a ver lo que hemos descubierto sobre la siguiente práctica, algo que involucra directamente comunicarse con los muertos. Tema 2. La veneración de los santos y las reliquias. Espera. ¿Ya te suscribiste al canal? Si aún no lo has hecho, no olvides de suscribirte, que todos los días subimos un nuevo video que transformará tu fe y te acercará más a Dios. La veneración de los santos y las reliquias puede parecer un acto para honrar a personas piadosas, pero esta práctica se tomó directamente de antiguos cultos de nigromancia y adoración de espíritus que la Biblia condena explícitamente como brujería. En religiones paganas a lo largo de la historia, los practicantes adoraban a héroes muertos, se comunicaban con espíritus fallecidos y creían que los huesos, la ropa y los objetos personales de los difuntos contenían poderes mágicos capaces de curar enfermedades, conceder deseos y brindar protección sobrenatural. Las iglesias católica y ortodoxa adoptaron estas prácticas exactas, simplemente reemplazando a los dioses paganos por cristianos muertos, pero manteniendo la misma metodología ocultista de invocar espíritus y venerar cadáveres. La Biblia prohíbe explícitamente esto en Deuteronomio 18:11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Sin embargo, millones de cristianos hoy oran a santos fallecidos, besan sus reliquias y creen que tocar sus huesos o ropa puede producir milagros, prácticas que son pura nigromancia disfrazada de devoción cristiana. Lo que hace que la veneración de santos y reliquias sea particularmente peligrosa es cómo viola directamente la enseñanza bíblica de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad, reemplazando la fe sencilla con rituales complejos que implican comunicación con los muertos. Las iglesias enseñan que los santos pueden escuchar oraciones, interceder por los creyentes e incluso realizar milagros desde más allá de la tumba, doctrinas que transforman el cristianismo en una forma de adoración organizada de espíritus. Esta práctica crea una jerarquía de intermediarios espirituales que contradice la enseñanza de Jesús sobre el acceso directo a Dios solo por medio de la fe. La veneración de reliquias enseña que los objetos físicos conectados con personas muertas contienen poder sobrenatural, idéntico a como los antiguos paganos usaban amuletos, talismanes y fetiches mágicos en sus prácticas de brujería. Como declara claramente 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El aspecto más perturbador de la veneración de reliquias es cómo transforma objetos ordinarios en artículos mágicos que los creyentes piensan que pueden canalizar poder sobrenatural desde los santos fallecidos, creando un mercado de mercancía espiritual que refleja las antiguas prácticas ocultistas. Las iglesias exhiben fragmentos de huesos, piezas de ropa y objetos personales de santos muertos, enseñando que estos pueden sanar enfermos, otorgar favores especiales y brindar protección contra el mal, creencias que son indistinguibles de la magia y la brujería paganas. Muchos creyentes viajan grandes distancias para tocar estas reliquias, besarlas o rezar cerca de ellas, creyendo que el contacto físico transfiere poder espiritual o aumenta la eficacia de sus oraciones. Esta práctica reduce el cristianismo a un conjunto de objetos mágicos y rituales supersticiosos que no tienen fundamento en la enseñanza bíblica. Como declara Isaías 44. 9-10, todos los formadores de imágenes de talla son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, no ven ni entienden quién formó un dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho. Quizá lo más alarmante es cómo la veneración de santos y reliquias transforma el cristianismo, la adoración del Dios vivo, en adoración de los muertos, condicionando a los creyentes a aceptar la nigromancia como una práctica espiritual normal y abriéndolos a un verdadero engaño demoníaco que se disfraza de intervención de los santos.
Cuando las personas oran a santos fallecidos y esperan respuestas sobrenaturales, crean aperturas espirituales para que entidades demoníacas manifiesten falsos milagros, curaciones fraudulentas y experiencias espirituales engañosas que se sienten genuinas pero se originan en fuentes satánicas. Esta práctica enseña a los cristianos que los muertos pueden oír sus oraciones, responder a sus peticiones e intervenir en sus vidas, creencias indistinguibles de la nigromancia y de la comunicación con espíritus del ocultismo. La Biblia advierte que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Y muchas experiencias milagrosas atribuidas a santos fallecidos son en realidad manifestaciones demoníacas diseñadas para mantener a los creyentes atrapados en sistemas religiosos falsos. Como declara Isaías 8:19, y si os dijeren, consultad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos? Ahora, lo que estamos a punto de revelar te dejará completamente impactado. Involucra objetos que millones de cristianos usan a diario sin darse cuenta de su verdadero significado ocultista. El uso de símbolos religiosos, amuletos y collares en el cristianismo puede parecer expresiones de fe, pero estas prácticas provienen directamente de antiguas tradiciones de brujería donde hechiceros y paganos llevaban símbolos mágicos para invocar protección espiritual, canalizar poder sobrenatural y comunicarse con entidades espirituales. A lo largo de la historia, los practicantes del ocultismo crearon amuletos, talismanes y joyería sagrada, creyendo que estos objetos podían ahuyentar a los espíritus malignos, atraer la buena fortuna y brindar acceso al poder divino mediante los símbolos grabados o pintados en ellos. La Iglesia cristiana adoptó estas prácticas exactas, simplemente reemplazando los símbolos paganos por cruces, medallas de santos e imaginería religiosa, mientras mantenía la misma mentalidad mágica de que los objetos poseen poder espiritual inherente. La gran señal de alerta es que en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos a Jesús, a los apóstoles o a los primeros cristianos llevando símbolos religiosos o amuletos para protección o fortalecimiento espiritual. Como advierte 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que hace que los símbolos y amuletos religiosos sean especialmente preocupantes es cómo transforman la fe bíblica en una dependencia supersticiosa de objetos mágicos, enseñando a los creyentes que llevar ciertos símbolos les proporciona protección espiritual o mejora su conexión con Dios. Muchos cristianos usan cruces, medallas de santos o joyería religiosa, creyendo que estos artículos pueden ahuyentar el mal, traer buena suerte o hacer más efectivas sus oraciones. Creencias idénticas a la forma en que los antiguos paganos usaban amuletos mágicos y talismanes de protección. Esta práctica crea una mentalidad basada en obras, donde la seguridad espiritual depende de poseer y portar los accesorios religiosos correctos en lugar de una fe sencilla en la obra consumada de Cristo. La Biblia enseña que nuestra protección proviene de la armadura de Dios descrita en Efesios 6, la cual es enteramente espiritual, no objetos físicos ni símbolos mágicos. Como declara Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura consiste en verdad, justicia, paz, fe, salvación y la palabra de Dios, no en cruces, medallas o joyería religiosa. El aspecto más perturbador de los amuletos y símbolos religiosos es cómo condicionan a los cristianos a aceptar el pensamiento mágico como una práctica normal de fe, creando dependencia de objetos en lugar de desarrollar una confianza genuina en la palabra y las promesas de Dios. Muchos creyentes se sienten espiritualmente desnudos o vulnerables cuando no llevan sus símbolos religiosos, revelando que su confianza descansa en objetos mágicos y no en el propio Cristo. Las iglesias a menudo bendicen estos artículos mediante ceremonias especiales, enseñando que la bendición sacerdotal transforma la joyería ordinaria en objetos con poder espiritual, un concepto que es pura hechicería disfrazada de tradición cristiana. Esta práctica refleja exactamente cómo las brujas y hechiceros antiguos consagraban sus amuletos mediante rituales mágicos, creyendo que las fórmulas humanas podían cargar los objetos con poder sobrenatural. El uso de cuellos eclesiásticos, símbolos clericales y joyería eclesiástica por parte de líderes de iglesia refuerza aún más esta cosmovisión mágica, sugiriendo que ciertos símbolos otorgan autoridad espiritual o aumentan la conexión divina. Como advierte Colosenses 2, 20-23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Espera. ¿Ya te suscribiste al canal?
Si aún no lo has hecho, no olvides de suscribirte, que todos los días subimos un nuevo video que transformará tu fe y te acercará más a Dios. Quizá lo más chocante es cómo los símbolos y amuletos religiosos representan una desviación completa del cristianismo del Nuevo Testamento, devolviendo a los creyentes al ritualismo del Antiguo Testamento y a la superstición pagana que el sacrificio de Cristo dejó obsoletos. La Iglesia primitiva evitó deliberadamente el uso de símbolos, joyería religiosa u objetos sagrados porque entendía que el cristianismo es una relación espiritual, no una colección de prácticas mágicas y talismanes protectores. Cuando los creyentes empiezan a depender de cruces, medallas y símbolos religiosos para obtener poder o protección espiritual, demuestran que su fe se ha trasladado del Dios invisible a objetos visibles, exactamente el tipo de idolatría que la Biblia condena de forma consistente. Esta práctica abre a los cristianos a formas más profundas de pensamiento ocultista, haciéndolos vulnerables a aceptar otras formas de magia religiosa como objetos bendecidos, reliquias sagradas y ceremonias ritualistas que prometen beneficios espirituales por medios materiales. Como afirma claramente 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Los símbolos y amuletos religiosos representan lo opuesto a este principio bíblico, animan a los creyentes a andar por vista, dependiendo de objetos visibles para su confianza espiritual en lugar de una fe invisible en el Dios vivo. Estas tres prácticas eclesiásticas pueden parecer profundamente cristianas hoy, pero sus orígenes históricos se remontan a la brujería antigua y a ceremonias paganas que existían mucho antes del cristianismo. La Biblia nos recuerda en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Comprender estas conexiones históricas nos ayuda a apreciar cómo diversas tradiciones se desarrollaron y fueron incorporadas al culto cristiano a lo largo de los siglos. Si te pareció revelador, asegúrate de ver el video que está reproduciéndose ahora en tu pantalla. Revela aún más verdades históricas impactantes que ampliarán tu comprensión de las tradiciones religiosas. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estas tres prácticas te sorprendió más por sus orígenes históricos? Comenta abajo junto con el país desde donde nos ves. Me encanta conectar con nuestra comunidad global. Además, no olvides darle me gusta a este video si te fascinaron estas conexiones históricas, suscribirte al canal para más contenido sobre historia de la religión y compartirlo con tus amigos y familiares a quienes les gustaría aprender sobre estas tradiciones. No olvides de suscribirte a nuestro canal, que todos los días subimos un nuevo video que transformará tu fe y te acercará más a Dios. Que Dios te bendiga mientras continúas estudiando su palabra y comprendiendo la historia.